Bueno, entonces demos apertura oficial a este seminario web. Bienvenidos. Gracias a aquellas personas que pueden estar en este momento tan delicado y que tienen la oportunidad de hacer de estos momentos un poco más productivos. Mi nombre es Jesús Palacios, soy el CTO de la oficina de Teltónica Chile y el Sales Technical Advisor for Latam. Para Teltónica. En esta oportunidad quiero presentarles el dispositivo TSW100, que es un switch no administrable, uno de los primeros switch que estamos sacando al mercado y que nos permitirá pues ir ganando un poco más espacio en el área de dispositivos POWI. ¿Okay? En nuestra gama de productos tenemos distintos dispositivos que sirven normalmente para una u otra área. Normalmente los dispositivos de nosotros son enfocados hacia el área industrial, con routers que pueden también ofrecer, que tienen características bastante importantes para empresas como es el backup, el switcheo de SIM cards, etcétera. Entonces, tenemos una gama de dispositivos en dos líneas verticales. En los industriales tenemos aquellos dispositivos que permiten conectividad hacia gateways o hacia dispositivos PLC, perdón, o computadores industriales, y esto se hace a través de dispositivos como los modems y los gateways. También tenemos routers que tienen interfaces RS232 y RS485, además de entradas y salidas analógicas y digitales, que sirven más a la industria, aunque por sus características, su amplio rango de soporte de temperaturas, etcétera, también pueden servir sin ningún problema a las empresas. Y bueno, en esa gama de dispositivos tenemos los dispositivos que son cableados y los dispositivos que tienen modem celular, que son en la mayoría de la gama de los dispositivos de Teltónica. ¿Okay? Entre estos dispositivos, que es lo que nos atañe a esta presentación, tenemos el switch industrial TSW100. Es un dispositivo que cuenta con 5 puertos de gigabit. Para aquellos que no están en el área técnica, eso representa una tasa de velocidad de conexión de 1000 Mbps o 1000 megabits por segundo. ¿Okay? 4 puertos POWI que soportan los estándares 802.3 AF y 802.3 AT. Un suministro de hasta 120 watts de potencia entre los 4 puertos de LAN, hasta 30 watts por puerto. Un case de aluminio bastante resistente y opciones de monturas industriales, como veremos más adelante. Entonces, este es un dispositivo bastante plug and play, como les decía, porque no es un switch administrable, es un switch simplemente plug and play para distribuir el internet que entra por el puerto WAN, básicamente, hacia los otros 4 puertos. Okay, aquí tienen la parte posterior del dispositivo, tiene un switch, un puerto de entrada de energía que es de 4 pines, donde los 2 pines superiores son los que son el negativo y el positivo. Es un dispositivo que se alimenta a través de corriente DC. ¿Okay? Tiene los 4 puertos LAN, que es donde se conectan los dispositivos que van a recibir el internet, y el puerto de enlace gigabit también, ¿okay? Que vendría siendo el puerto 5. Insisto, son 4 puertos y cada puerto tiene hasta 30 watts de suministro de energía. Bueno, aquí va un poco de información que atañe a los distintos estándares y los distintos niveles de potencia que puede transmitir el dispositivo. Cabe destacar también que la potencia máxima que puede entregar cada puerto va a variar según la fuente de poder con el que lo estén alimentando o según la potencia que esté entrando al puerto de enlace gigabit. Entonces,
¿qué tipos de dispositivos pueden ser alimentados mediante Power? Para aquellos que no están en el área técnica de sus empresas, el puerto POWI, como podemos ver acá, es un puerto que permite alimentar mediante el cable Ethernet a los dispositivos que se alimentan de Internet de este dispositivo. Es decir, con el mismo cable yo puedo transmitir datos y puedo transmitir energía a esos dispositivos, simplificando la conexión de estos dispositivos. Entonces, ¿qué dispositivos nos encontramos que tienen esa capacidad de recibir esa energía a través del puerto de Internet? Bueno, los típicos que conseguimos en nuestras empresas. Un teléfono IP, las cámaras IP, que por excelencia son dispositivos que tienen puertos POWI para recibir energía a través de su propio puerto de red, los controles de acceso y los puntos de enlace también de ciertas marcas que reciben energía a través del mismo puerto que los alimenta de conexión a Internet. ¿Okay? El dispositivo contiene una fuente de poder dentro del empaque. Normalmente recibo la pregunta de nuestros clientes de cuánto cuesta determinado accesorio. Entonces, lo que quiero recalcar con esta lámina es que todos nuestros dispositivos siempre incorporan los accesorios necesarios para ponerlos en funcionamiento. Es decir, incorporan las antenas en caso de que las necesite, incorpora las fuentes de poder, ¿okay? Que todos los dispositivos requieran, e incluyen los cables, incluso incluyen un cable Ethernet para darle una conexión a un dispositivo y poder hacer las configuraciones. Es decir, incorpora todo lo necesario para que usted abra la caja, conecte el dispositivo y comience a usarlo de una vez. Y de ese caso no se escapa el TSW100, que incluye en el empaque una fuente de poder de 60 watts. En el futuro estaremos incorporando una fuente de poder de mayor capacidad, hasta 130 watts. Recuerden que el dispositivo puede suministrar hasta 120 watts y estamos dejando un rango de seguridad de 10 watts para que la fuente no trabaje en exceso. Y también estaremos incorporando montajes de DIN rail para la fuente. Tengan presente que no siempre, ¿okay? Nuestros dispositivos, los dispositivos, que van a energizar, que están detrás del TSW100, no siempre requieren altos niveles de potencia. Por eso es que no estamos incluyendo de una vez una fuente de poder de 120 watts, porque en la inmensa mayoría de los casos no se necesita. Y son casos que estamos dejando para pedidos especiales, básicamente. La idea es no incrementar el costo del dispositivo innecesariamente. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son los accesorios opcionales, ¿okay? Que tiene el TSW100 para montarlos en racks o en case de aluminio, en casetas de control, etc. Tienes las versiones en plástico donde lo requieran o las versiones en aluminio donde se requiera. ¿Okay? Y bueno, vamos a la parte que normalmente discutimos más a fondo con nuestros clientes, que son los casos de uso. Estos son unos casos de ejemplo en donde utilizamos los dispositivos. Aquí en esta imagen ven que hay un root X11, ¿ok? Pero repito, estos switches se pueden utilizar no solamente con los routers de Teltónica, no solamente con el root X11, sino con cualquier dispositivo que provea Internet. Para aquellos que no están en el departamento técnico, este dispositivo, como ven aquí, lo que hace es tomar el Internet de un solo router y redistribuirlos entre muchos más dispositivos. En este caso específico, el root X11 tiene 4 puertos LAN, es decir, tiene 4 puertos que suministran Internet. Entonces, a esos 4 puertos se conectan 4 switch TSW100 y esos 4 switch a su vez redistribuyen ese Internet a 4 dispositivos más, que en este caso son cámaras.
¿ok? Estas cámaras pueden ser casetas de vigilancia en semáforos, donde hay muchos ángulos, o casetas o sitios donde se requiera vigilancia constante de cámaras, como en los bancos, por ejemplo. El dispositivo toma internet, bien sea de manera cableada o a través de la red mobile, y transmite esta señal, ¿ok?, hacia los distintos switches TSW100, que a su vez se encargan de redistribuir ese internet hacia las distintas cámaras. Y todas estas cámaras están conectadas sin necesidad de una fuente de poder propia, ¿ok?, simplificando ampliamente el esquema de conexión. ¿Okay? Entonces, este sería el caso típico. De eso hay algunos casos ya implementados, por ejemplo, en Lituania para seguridad, por ejemplo. Y bueno, otro caso de uso que es el más típico, que es el que comentaba anteriormente, para uso industrial o para uso empresarial, perdón, en las oficinas. ¿Okay? No solamente por el tema de que podemos redistribuir el Internet hacia los dispositivos que estén conectados en el switch, sino que también podemos utilizar más aguas arriba un root X11 o cualquiera de los root de Teltónica, que permiten hacer un switcheo automático entre la red mobile y la red cableada. Como sabemos, en estos momentos a veces es difícil enviar a técnicos a terreno, ¿okay?, para acomodar un servidor caído o para acomodar un nodo o una sección de fibra que esté dando algún problema. Y eso personalmente al inicio de la pandemia, antes de estar en nuestros hogares, lo vivimos en carne propia, que se nos caía la conexión reiteradamente en la conexión cableada. Pero afortunadamente, si ustedes colocan un dispositivo Teltónica aguas arriba, este dispositivo puede detectar cuando la red cableada se cae y switchea automáticamente a la red mobile. Esto permite, quizás porque la SIM card no sea tan rápida en algunos países como para darle conexión a toda la oficina si hay muchos empleados, pero esto permite tener una conexión crítica, una conectividad crítica a Internet para hacer operaciones como facturaciones, etcétera. Y esto, bueno, el control de acceso, la vigilancia a la oficina, que son cosas importantes, y distribuir Wi-Fi a una cantidad de equipos crítica, como pueden ser impresoras, que hoy día son Wi-Fi. Entonces, mantienen la conexión en todo momento, la conectividad hacia Internet no la pierden y no paran las operaciones críticas de la empresa. Entonces, bueno, retomando un poco el dispositivo, recuerdo que es un dispositivo, un switch no administrable, es el entry level, como el paso inicial que estamos dando hacia este sector, más que todo empresarial, con unas bondades amplias hacia el sector industrial, por el rango o la capacidad o el soporte que tiene el dispositivo, que es todo en aluminio y soporta rangos de temperaturas bastante amplios, de menos 40 a 75 grados Celsius. ¿Okay? Bueno, eso ha sido todo. Por el momento voy a lanzar un poll, ¿okay?, de preguntas y respuestas, para que ustedes nos indiquen o nos den un feedback cuál es el futuro que quieren ustedes con Teltónica y con los dispositivos de Teltónica. Por allí van a ver una pregunta bastante importante, que es sobre cuál es el futuro switch que ustedes esperan, si necesitan un switch con más puertos, si necesitan un switch administrable, etcétera, todo esto. Entonces, bueno, voy también a pasar fuera de cámara a la parte de a la sección de preguntas y respuestas, para contestar cualquier inquietud que tengan sobre el dispositivo. Y bueno, sin más que agregar, agradecerles su asistencia a este webinar, aún más en esta situación
y agradecerles por hacer de su tiempo y de nuestro tiempo algo un poco más productivo. Por favor, cuídense y muchísimas gracias por su atención. Entonces, bueno, voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Las partes que no podamos responder acá, las vamos a responder por escrito a cada uno de los participantes. Ok, entonces, ya alguien nos pregunta si la conmutación automática del enlace a la que me refería anteriormente, creo que es esta conexión, se hace de manera automática. Es de manera automática esa conmutación, ¿cierto? Es decir, el switch TSW100 va a tomar el enlace que entrega el router sí. El dispositivo toma cualquier conexión, no solamente, como decía, de los routers Teltónica, sino también de los dispositivos, de cualquier dispositivo de cualquier otra marca que provea internet y él lo toma por el puerto LAN. Entonces el TSW100 podría funcionar con cualquier otro router. Sí, con cualquier otro dispositivo. No es necesario un router de Teltónica. El TWS100, perdón, puede entregar hasta los 100 volts, aunque sean de 60 volts. Recuerda, watts, no volts. Watts, la potencia que puede entregar a través de esa conexión. Típicamente el voltaje va alrededor de 48 volts y el dispositivo, perdón que me desvíe un poco, el dispositivo puede ser alimentado con cualquier voltaje entre 7 y 58 volts. ¿Okay? Este switch se puede instalar en el exterior. Mira, el dispositivo no es a prueba de agua, ojo con eso. El dispositivo es un dispositivo que tiene una tolerancia bastante amplia a la temperatura, pero no es a prueba de agua. Es IP, a ver si veo aquí la certificación IP. No, normalmente estos dispositivos son IP31, si no me equivoco, no lo recuerdo in the top of my head, así rápidamente, pero son IP31 si no estoy equivocado. Entonces, siempre y cuando coloques el dispositivo en una caja NEMA o en una caja sellada, lo puedes colocar, entre comillas, en el exterior porque él puede aguantar un amplio rango de temperatura. ¿Los 5 puertos son LAN WAN indistintamente? No. Como indicaba, los puertos son 4 puertos LAN que distribuyen el Internet y un puerto WAN, es decir, un puerto de enlace que recibe el Internet y luego lo distribuye hacia los puertos del 1 al 4. ¿Qué grado de certificación IP tiene? Como les comentaba, IP30. Sobre la alimentación, ¿es AC o es DC? Es AC. La alimentación, este conector de energía acá es un puerto DC. Okay. Cuestionario. Sí, un pequeño error allí en el cuestionario. En la pregunta 2, opción 3. Coloqué dos veces AF y AF, 802.3 AF, debería ser 802.3 AT y AF. ¿Okay? El router X11 me permite trabajar con dos operadores distintos de 4G. No, recuerda, todos los dispositivos de nuestra empresa que tienen doble SIM son dispositivos que trabajan en modo failover. Es decir, pueden trabajar o con una SIM
y si esta SIM falla, entonces puede cambiar a la otra. Lo que sí es que ahorita tenemos un dispositivo nuevo que es el Root X12 que sí puede hacer no solamente trabajar con las dos en simultáneo, sino hacer balanceo de carga y sumar los dos anchos de banda de los dispositivos. Trabaja en DC 12, 24, 48 volts DC. La fuente es de 48 y como indicaba aquí, puede trabajar hasta 58 volts DC. Okay. Si le inyecto 12 volts o 24 volts, ¿en cuántos watts brindará? Creo que esta pregunta es en portugués. O sea, dependiendo, si le inyectas 12 o 24 volts, va a depender de muchos factores. ¿Okay? Típicamente vas a brindar unos 30 watts a lo sumo en general si inyectas 24 volts, pero esto depende sobre todo de la resistencia, de la resistividad del cable en toda su longitud, en lo que llaman round trip resistance. ¿Okay? ¿Es administrable el dispositivo? No, no es administrable. Es un dispositivo plug and play. Le conecto el internet. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ya llevamos un 30-40% del poll. Ya, si no es administrable, ¿cuál es el factor diferenciador? Ya, ¿cuál es el factor diferenciador de este dispositivo? Bueno, como les comentaba, es un dispositivo reciente, recién estamos dando pasos hacia este tipo de dispositivo. Es un dispositivo que nos va a permitir obtener un feedback importante junto con el poll que acabo de publicar de cuáles son las necesidades del mercado. Este es uno de los dispositivos que más nos pedían y por ende es uno de los primeros que vamos a suplir. Tenemos en el roadmap de Teltónica planificado sí entregar, fabricar dispositivos administrables. Por el momento está el Root X08, que es un router solamente cableado, pero que puede de cierta manera suplir lo que sería la necesidad de un router, de un switch administrable. ¿Okay? Se pueden crear redes virtuales, etc. ¿Okay? Sí. Bueno, eso y además otro aspecto diferenciador de este switch con el resto de lo que hay en el mercado es que es un dispositivo totalmente construido en aluminio y que tiene unas características de resistencia bastante importantes, de tolerancia a la temperatura bastante importante que no lo vas a conseguir realmente en cualquier dispositivo del mercado, y en los dispositivos del mercado que lo consiga van a ser quizás un poco más costoso que estos dispositivos. Entonces, ese es básicamente en este dispositivo uno de los factores diferenciadores. ¿Okay? Entonces, bueno, no hay más preguntas. Tengo cerca del 70% del poll lleno. Bueno, como les indicaba, muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Por favor, cuídense mucho en esta situación y que sigan haciendo de sus días un día productivo. Muchas gracias.